El Shaddai, Dios Todopoderoso. Cuando vimos los nombres de Dios, uno de los nombres que vimos fue Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Era uno de los títulos que se usaba cada vez que iba a hablarse del Dios Todopoderoso. De hecho, donde quiera que aparece la palabra Dios Todopoderoso, la palabra que se traduce es Shaddai. Es importante poder entender esto, no solo el significado del nombre, sino a qué se refiere. Y sobre todo que nosotros podamos entender. Ronnie, te voy a pasar un video, perdón, no lo había pasado, porque tengo la necesidad de que este video sea proyectado en este mensaje. Es necesario que nosotros entendamos el significado no solo del nombre, sino a qué se refiere realmente cuando se habla de Dios Todopoderoso. Básicamente el Dios que todo lo puede. A esto se le llama también omnipotencia. Dios lo puede todo. Es uno de los atributos particulares de nuestro Dios que no se comparte. Dios no comparte ese atributo. Decía en la escuela bíblica que las películas más taquilleras el día de hoy son las películas que hablan de gente con poderes. Avengers, a la Liga de la Justicia y algunas series de televisión que han sido taquilleras, WandaVision, Loki, etcétera, etcétera. Los ancianos están como, ¿de qué está hablando el pastor? No se preocupe que los jóvenes me están extendiendo. Lo que se ve en esa serie es que aparecen humanos superdotados con algunas características o con superpoderes. Algunos tienen superfuerza, otros tienen supervelocidad, otros pueden volar, etcétera, etcétera. Y todo esto habla de la particularidad del ser humano en relación a que quiere hacer algo sobrehumano. La gente hoy no se conforma con ser un simple mortal. ¿Cómo dice Felipe y Soporte? Un simple humano mortal. Entiende lo humano. No se conforma solo con eso, sino que ahora queremos manifestar un cierto poder o una cierta virtud. ¿Qué pasaría si yo tuviera más fuerza que todos ustedes? Lo subyugaría. ¿Por qué? Porque sería una fuerza sobrehumana. O tendría más velocidad que porque la mayoría solo piensa en tener algo sobrehumano. ¿Para qué? Para hacer el mal. Si yo pudiera desaparecerme y aparecerme donde quisiera, ¿sabe lo que piensan la mayoría de los seres humanos? Desaparecerme de aquí, aparecerme en la bóveda de un banco. Porque ¿qué hay en la bóveda de un banco? Cuarto. O si yo tuviera super fuerza, ¿qué haría? Me iría a un banco y me llevara la caja fuerte. Todo el que piensa en tener un superpoder no lo piensa, eso solamente se ve en las series o en los muñequitos. Ayudar a los demás. Un gran poder es una gran responsabilidad y cosas como esa. Eso nada más se ve en películas. La gente quiere tener algún tipo de poder para subyugar, para gobernar, para dirigir a otros, para tener control sobre otro, porque en cierta medida el tener control sobre otro también es poder. Si ustedes ven que tengo unas pulgadas menos, es que tenía 9 meses que no me ponía los zapatos con los que traje y entonces dejé los 2 tacos en la cocina. Estaba caminando, ¡pra! Y se quitó uno. Juan, vamos a pegar ese, venga, y ¡pra! Y se quitó el otro. No, ya olvídese de eso. Y entonces dejé a Ocance descalzo y yo me quedé con los zapatos de Ocance. Gloria al Señor. Yo iba a predicar solo en media, pero bien. Gracias a Dios por Ocance. Estaba buscando a alguien que calzara conmigo y o habían más o habían menos. Solo Ocance calzó conmigo. Bien. Entonces, la gente solo piensa en superpoder en relación a hacer el mal, no para hacerle el bien al otro. Por eso se habla tanto en relación a bien social, por ejemplo,
Se habla tanto en entregue, done, porque la gente no le gusta donar. El dar es una condición de un hombre o de una mujer que es tocado por alguien más. No es porque sale del corazón. Cuando un hombre o una mujer da, no es porque le sale del corazón, es porque Dios lo pone allí. Porque la verdad es que el ser humano tiende a ser egoísta. Por eso no se conforman con un par de zapatos, quieren tener 20 pares. No se conforman con una sola camisa, quieren tener el closet lleno. No se conforman con tener un solo pantalón, quieren 100 pantalones. No se conforman con una sola esposa, quisieran todas las mujeres para ellos. ¿Cuántas eran las de Salomón? 300 reinas y 700 concubinas. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Salomón podía estar con una mujer todos los días una mujer diferente todos los días durante 3 años y medio. Es decir, a la que le tocó hoy te toca dentro de 3 años y medio otra vez. Por eso Salomón se desvió del Dios eterno y se fue a complacer al Dios de sus mujeres. Bien, volvamos acá. Vamos a ver el video, ¿está listo? Este joven se llama Juan. Hace unos años la licenciada Minerva Santo y yo, ustedes conocen a Minerva, fuimos a Santiago a ver a una profesora nuestra llamada Deidi Ortega. Ella es profesora de la Universidad del Caribe, de la Universidad Evangélica. Y fuimos a su casa y compartimos allí y conocimos a su hijo mayor llamado Juan, se llama Juan Peguero Ortega. Yo conocí a los 3 hijos de ella, gracias al Señor los Reyes de Tampa Bay le firmaron al pequeño, se llama Matthew, que hasta durmió en mi casa. Pero Juan tenía una condición. Vamos a ver a Juan. Vengo a ti, con mis cargas vengo, y vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Y vengo a ti. Con mis cargas vengo, me vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad, eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, y vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda
todas mis batallas. Eres rey, rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas. Eres rey. Tengo 26 años y de los 26, 21 han sido luchando con enfermedad causadas por cáncer, con 3 cirugías en el cráneo, 36 sesiones de terapia, de radioterapia y quimioterapia. Algo que puedo decir es que todas estas sesiones y todo el proceso, Dios ha estado siempre a mi lado y no me ha dejado en ningún momento. Su mano siempre ha sido fiel en mi proceso. Aunque estoy en silla de ruedas, no me quejo, porque sé que Él es rey y siempre reinará sobre mí. A ti que estás pasando una situación mayor o menor que la mía, si confías plenamente en Dios, Él será tu sustentador. Doy testimonio de que Dios no me ha fallado y de que Él siempre ha sido fiel. A los 6 años le diagnosticaron cáncer. Juan tiene 27 años. 3 cirugías en la cabeza, como él lo expresó. Más de 30 secciones de quimio y radioterapia. Cuando David me envió este video, yo di tantas gracias a Dios. Porque cuando fuimos a ver a Juan, había que moverlo para todo. Conocí a Josué, el que ustedes vieron riéndose con él, era su hermano Josué. Él es pianista de una iglesia. Ellos son cristianos. Matthew está AA de Tampa Bay. Ellos no han dejado de darles gracias a Dios. Cuando veo a Juan hoy hablar, aunque siga en su silla de ruedas, y decir, tú eres rey, me hace entender que nuestras situaciones, hermanos, son nada. Y que le servimos a un Dios todopoderoso, que lo único que anhela, que desea es que nosotros entendamos que Él es todopoderoso, pero que también entendamos que Él es soberano. No hay nada que te pase a ti o que me pase a mí que salga del control de Dios, o que Él no sepa que te pase, pero Él lo permite para su gloria. El atributo del poder de Dios es un atributo que solo le pertenece a Él. Y lo que quiere decir es que cuando hablamos de todopoderoso, es que Él puede hacer todas las cosas. No hay nada en este mundo, ni fuera de este mundo, que Dios no pueda hacer. Al principio de esta serie de mensajes, de hecho este es el número 15 de la serie, hablamos de la inmensidad de Dios y pudimos ver la tierra. Pudimos ver cómo el Hubble, que fue un satélite enviado por la NASA en el año 1977, tiró una foto a la Tierra a una distancia de 6,000 kilómetros y vimos la Tierra como nada. Vimos la Tierra como un grano de arena en este tan vasto universo. Pudimos ver la distancia que hay entre la Tierra y la Luna y nos pudimos dar cuenta que todos los planetas del sistema solar caben en esa distancia. Aunque vemos la Luna que está cerquita, todos los planetas del sistema solar caben en la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.
Pudimos ver planetas como Júpiter, que es 150 veces más grande que la Tierra. Y pudimos ver nuestro Sol, que es más de 1000 veces más grande que la Tierra. Pero también nos pudimos dar cuenta que nuestro Sol es uno de los más pequeños de nuestra Vía Láctea. Y que el Sol que está más próximo a nosotros se llama Alfa Centauri y está a 4000 años luz. ¿Usted sabe qué es 4000 años luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Imagínense si la luz recorre 300,000 kilómetros en un segundo. ¿Cuánto recorrerá en un minuto? Y después en una hora, y después en un día, y después en una semana, y después en un mes, y después en un año. Y esto es lo que se conoce como un año luz. Ahora, Alfa Centauri está a 4000 años luz. ¿Cuándo llegaremos? Yendo a la velocidad de la luz nos tomaría 4000 años. Pero nos damos cuenta de que todo eso no solo fue creado por Dios, sino que está en las manos de Dios. Oiga bien, porque hay un diseño inteligente ante todo esto. Explicamos cuando hablamos de la inmensidad de Dios, del diseño inteligente, de que la Tierra en su propio eje va a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Así donde estamos parados ahora mismo, la Tierra va a una velocidad de 1600 kilómetros por hora, dando la vuelta así. Pero alrededor del Sol va a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora. Y nosotros estamos parados en la Tierra como que nada está pasando. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Si esta Tierra frena de repente, nosotros saldríamos disparados por la inercia, por el espacio. Pero gracias a Dios que todo este diseño es inteligente. Y que aún la Tierra yendo a esa velocidad, amados hermanos, nosotros estamos sembrados en ella, parados en ella, por la gravedad, por las leyes que Dios creó. Por eso a Dios se le conoce en el Antiguo Testamento como Shaddai, que era la única palabra que definía al Dios que todo lo puede. Y no hay nada que se escape a Él. Yo quisiera que usted vaya conmigo, Génesis capítulo 17, versículo 1. Esta es la primera ocasión donde Dios mismo se presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso. Adelante, Samuel. Génesis 17, 1. Dice así la palabra del Señor. Y Abraham tenía 99 años. Pero ya Dios se le había aparecido a Abraham cuando él tenía 75 años. Y a los 75 años es cuando Dios le dice a Abraham, sal fuera de tu tienda, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, pues así va a ser tu descendencia. A los 75 Dios se lo dijo. Y Abraham en una se desespera, como todo ser humano, nos desesperamos. Porque los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y a los 99 años, Génesis 17:1, el Señor visita a Abraham para recordarle lo que él había hecho. Y tenía Abraham 99 años. Y el Señor se le apareció y le dijo, Abraham, yo soy lo que te prometí hace 24 años. Yo lo puedo cumplir. A los 75 Abraham podía tener hijos. A los 99 no tanto. Pero era necesario que Abraham entendiera que quien lo estaba llamando era el Todopoderoso, el Shaddai. Y el Señor le recuerda a Abraham, recuerda, yo soy el Todopoderoso, pero tienes que hacer una cosa, y es andar delante de mí y ser perfecto. En toda esta estructura, el Señor le promete a Abraham para el año que viene, es decir, cuando tenga 100 años, vas a tener un hijo. ¿Sabe cómo se llamó el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamó? ¿Sabe qué significa Isaac?
risa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, siendo Abraham de 99 años, el año que viene tendrás un hijo, Sara estaba escuchando detrás de la cortina y se rió. Porque imagínese a Sara. Sara decía, es que ya la costumbre de mujer a mí se me quitó. Además, Abraham tiene 99, usted sabe. Que si es a nosotros que nos lo dicen, también nos reímos, hermano. ¿Usted se imagina a Mónica Forniel que le digan, el año que viene vas a tener un hijo, Mónica? Mire cómo está la gente riéndose. Y Mónica no llega a 99 todavía. Pero Abraham y Sara necesitaban entender quién era quien le hablaba a ellos. Y si Dios a los 100 años a Abraham y a Sara le da un hijo, ¿cuánto más puede hacer? Abraham y Sara necesitaban entender quién le estaba hablando. Abraham y Sara necesitaban entender a quién le servían. Veamos otro caso, marcado en la Escritura. Job capítulo 11, versículo 7. Siempre digo del libro de Job que es uno de los libros más fascinantes, con una historia tan tremenda. Pero si se hubiera terminado en el capítulo 3 sería mucho mejor. El problema está en que Job sigue hasta más de 40 capítulos. Oiga, ¿cuál es el problema? Que la historia de Job se encuentra en los 3 primeros capítulos. Y del capítulo 4 en adelante, ¿qué es lo que hay? Mucho altercado entre Job, los amigos de Job y Dios. En el capítulo 11, versículo 7, ya Job tenía el conocimiento de quién era Dios. Y por eso Job dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? Por eso la Biblia señala como necio aquel que persiste en negar la existencia de Dios. Aquel que persiste, la Biblia no lo llama ni siquiera ateo, hermano. El ateo no existe dentro del vocabulario bíblico. Es una palabra muy bonita para llamarle a los necios. Porque eso es lo que dice la Biblia. El que no cree en Dios, ¿qué es? Necio. De hecho, el Salmo dice el necio en su corazón, ¿qué es lo que dice? Porque al final, a ver, Blaise Pascal, el padre de la computación moderna, inventor de la calculadora, cristiano, hacía lo que se conocía como la ventana de Pascal. Y él decía, en la ventana de Pascal, que él se la presenta a otros científicos, él decía, miren, la ventana tiene 4 cuadros. En un cuadro manifestamos si Dios existe, sí o no, y en otro, del otro lado, presentamos si tú le crees, sí o no. Ahora, si Dios existe y tú le crees, ¿qué obtienes? A ver, si tú crees en Dios y Dios existe, ¿qué obtienes? Salvación. Decía Pascal. Imagínate que tú crees en Dios y Él no existe, ¿qué pasa? No pasa nada, porque tú crees en Dios, pero Él no existe. No pasa nada. Vámonos del otro lado. Si Dios existe y tú no le crees, ¿qué pasa? Infierno. Dios existe, no le crees. Otra. Dios no existe y tú no le crees, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Cuál es la única salida? Creer y que Él exista. Así que nosotros creemos, si Dios existe, tenemos vida eterna. Si Él no existe, no pasa nada. Entonces la única salida inteligente para el hombre es creer en Dios, porque la palabra dice que Él existe.
Y nosotros creemos en esa palabra. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Aunque tú persistas en negarlo, al final te vas a encontrar con Él. Entonces lo único que te conviene es creer. Job, altercando con Dios, decía, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es una necedad del hombre querer interrogar o querer conocer incluso los planes secretos de Dios. Si nosotros lo que conocemos de Dios, su voluntad, su amor, su pasión, lo que Dios es, los atributos que Él deposita en nosotros, es por su gracia y porque Él ha revelado esa voluntad. Pero pregunta, ¿conocemos en totalidad a Dios? No. Pregunta, ¿conocemos en totalidad este universo? ¿Qué conocemos del universo? Solo lo que nos han presentado. Sabemos que la Tierra es redonda, sabemos que existen otros planetas. Pregunta, ¿sabemos si hay vida en otros planetas? No. Y Dios lo sabe. Por eso es que Job dice, ¿quiénes somos nosotros para poder interrogar? Dice Job, llegarás tú a la perfección. Conocerás tú la perfección. Entonces, pastor, si Dios es real, ¿por qué? Esa es la pregunta del necio. Si Dios es real, pastor, ¿por qué hay tanta maldad? Porque a Dios que extinga la maldad de una vez. No, hermano, Dios no va a hacer eso, porque si extingue la maldad, también extingue los seres humanos. ¿Usted me entiende, verdad? Si Dios dice, voy a acabar con la maldad, se fueron los seres humanos. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. En este punto, Job todavía no conocía a Dios. Más adelante, en el capítulo 37, versículo 23, ya Job tenía una percepción mucho más clara de a quién le servía. Y sabía que Dios era el Todopoderoso que podía hacer todas las cosas. Dice, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. Ya el pensamiento que Job tenía sobre el poder de Dios aquí en este punto era suficiente para él decir, wow, todo lo que yo hice. Por eso al final Job dice, óyeme, yo de a oídas, yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cree usted que Juan puede decir, Dios ha sido bueno? Probablemente el necio dirá, pero ese muchacho lo que ha vivido es en aflicción el resto de su vida. Toda su vida, de sus 27 años, 21 han sido en aflicción. Cirugía, no tiene control, no camina, está en una silla de ruedas constantemente. El sufrimiento de la madre, el sufrimiento de los hermanos. Eso lo dice el necio. El que está postrado en la silla de ruedas dice, qué grande ha sido Dios. Desde el principio, la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, que no hay nada que Dios no haya hecho. Génesis 1:1 lo dice bien claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay en otras versiones que se traduce como crió Dios. Esta es la versión Reina Valera revisada, Samuel. Creo que hay otra versión ahí que habla de crió Dios. Ahí está la versión Reina Valera actualizada. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y me detengo en crió porque la palabra que usa es barak o bará, que se traduce como crear de la nada, hacer de la nada. Este principio el apóstol Pablo lo tenía bien claro cuando en Romanos capítulo 4, verso 17 menciona el tema. Pero ojo, en el evangelio esto ha sido muy mal enseñado, porque nos han enseñado que tú puedes declarar. Hello, eso es una doctrina falsa, la doctrina de declarar, de atar, eso es doctrina falsa. Ninguno de ustedes ni yo podemos declarar nada porque no tenemos control ni poder sobre nada. Pastor, pero dice que
a ver, vamos a explicar algo. Hoy se ha metido en la iglesia el tema de la declaración y la confesión positiva. La confesión positiva te enseña que lo que tú confieses vendrá a ti. No, hermano. Eso lo dice un libro de Rhonda Byrne llamada El Secreto, por si alguien desea leérselo. Luego Camilo Cruz escribió un libro también que se llama La Ley de la Atracción, que habla sobre estos puntos. Lo que tú declaras y confiesas vendrá a ti, dice. Así que hay gente, cristianas, que por la mañana se sientan en sus camas y dicen, este va a ser un buen día, y ya ellos están atrayendo las cosas positivas hacia ellos. La pregunta es, ¿y la palabra de Dios para cuándo? Es decir, estamos haciendo mantra, porque la iglesia hoy se ha vuelto iglesia mancrática, haciendo mantras. He oído pastores hasta con mantra. Por aquí, ahora díganlo, amén, digan así, así, más. Y ahí está la gente hablando en lengua. Eso es mantra, eso no es cristiano. Entonces hoy se ha mezclado toda esa serie de conceptos ideológicos y filosóficos que parecen ser cristianos, pero que no lo son. Que te enseñan que lo que tú digas con tu boca de manera positiva, eso vendrá a ti. Que cuando tú dices algo, Dios dice amén, porque Dios es tu esclavo. Bueno, en Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, mírenlo ahí, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto, y aquí el apóstol Pablo está hablando de Abraham y de la promesa que Dios da a Abraham de que lo iba a bendecir y que en él serían benditas todas las tribus de la tierra, todas las familias de la tierra. Ahora, Pablo está haciendo una analogía y dice, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó. ¿Quién creyó? ¿Abraham a Dios o Dios a Abraham? Abraham a Dios, al cual creyó. Abraham le creó a Dios y por esa razón Dios lo justifica. Dios lo hace justo. Porque lo único que nos hace justo delante de Dios, ¿qué es? Creer. Y otra vez digo, justificado pues por la fe, creamos en Dios. ¿Para qué? Para que mediante el sacrificio de Jesucristo nosotros recibamos la justicia de Dios. El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Porque muchos han tomado estos versículos y lo han malversado, lo han malinterpretado, y entonces dice aquí, y llama las cosas que no son. ¿Quién llama las cosas que no son para que sean? Yo pensé que era Abraham, o yo pensé que ustedes podían hacerlo. Porque lo que se nos ha enseñado es que nosotros tenemos el poder de llamar las cosas que no son. Tuve una discusión con una hermana una vez que estaba lloviendo, pero había una campaña y, hermana, mire, ¿qué vamos a hacer? Está lloviendo, usted sabe que esos equipos no se pueden mojar. No, vamos a orar ahora mismo. Y empezó a atar al diablo y yo declaro, aleluya, porque tu palabra dice que podemos llamar las cosas que no son para que sean. Y al final le digo, hermana, Dios no va a prestar atención a su oración. ¿Por qué, varón? Porque usted está orando incorrectamente. La Biblia nunca dice que nosotros podemos llamar las cosas que no son para que sean. La Biblia dice que Dios es el único que tiene ese poder. Y el apóstol Pablo lo está diciendo bien claro. De hecho, en la versión Palabra de Dios para Todos, fíjense cómo dice el mismo versículo. Así dice las Escrituras: te he hecho padre de muchas naciones, Dios que da vida a los muertos y crea algo de la nada. El término que se usa en Génesis 1:1 es el Dios que cuando dijo sea la luz, ¿qué existía? Nada. ¿Y qué se creó? La luz. Pregunta, ¿tenemos nosotros el poder? No, hermano.
Pues si fuera así, estamos descalzos, podemos decir, sean los zapatos. Y serían los zapatos. Ajá, no tenga dinero en los bolsillos para que lo compre. No, pero yo tengo fe, varón. Todo ese daño se lo ha hecho la confesión positiva, haciéndonos superpoderosos. Porque hoy creemos más en un superpoder que en la propia palabra de Dios. No hemos educado a la iglesia al evangelio del sufrimiento. Porque Dios se manifiesta, se hace manifiesto en nuestras debilidades. ¿No hemos entendido eso? Mientras más débil soy, más fuerte es Dios. Porque mientras más débil soy, más fuerte es mi Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? Cuando no tenemos nada, ahí es donde necesitamos a Dios. Porque Él lo tiene todo. Cuando no somos nada, cuando nadie está por mí, ahí es donde yo levanto mis manos al cielo. A ver, ¿cuándo un hombre y una mujer van más de rodillas delante de Dios? ¿Cuando la nevera está llena o cuando solamente hay agua? ¿Quién ha vivido la experiencia de solamente tener agua en la nevera? Y a veces le entra a uno unas ganas de ir a comerse alguito y cuando abre agua, gloria a Dios. Y entonces ahí clamamos, Padre, aleluya. Entonces, como somos seres humanos tan mal agradecidos, Dios en su infinito amor y misericordia permite que solamente tengamos agua. Aleluya. Ay, porque la única manera que nos acordamos de Dios es cuando solo hay agua. ¿Entendimos, hermano, que usted y yo no tenemos el poder de llamar las cosas que no son para que sean? Es algo que ha creado el pensamiento positivo, el pensamiento aristotélico. Y escritores, aún escritores cristianos, como Norman Vincent Peale, que fue quien trajo básicamente eso dentro de la iglesia cristiana. Ahora, el poder de Dios sigue haciéndose eficiente. El énfasis que nos dan estos versículos es en creer. El poder de Dios se hace eficaz en nuestra vida cuando creemos. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, creí, por lo tanto, porque el énfasis, mire, el poder de Dios se manifiesta en creer. No dice la Escritura que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, pero para que haya alabanza necesita que el pueblo crea. ¿Cómo alabarás a algo que no crees? ¿Cómo levantarás las manos de lo que no crees? Y entonces el poder de Dios se hace eficaz en el creer. ¿No era lo que Jesús decía? ¿Crees? Porque para que el poder de Dios sea efectivo, necesitas creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible conocer el poder de Dios en toda su plenitud. Ahora, el poder de Dios se ha hecho claramente visible en la naturaleza. Porque es imposible ver las obras de la naturaleza, el diseño inteligente, y no dar gloria a Dios. Es imposible ver el video de Juan y no decir gracias, Señor. ¿Por qué? Gracias porque no fue a mí. Y gracias porque aún en medio de las circunstancias, sobre toda circunstancia, decía él, sobre toda enfermedad, Dios sigue siendo fiel. Yo quiero que veamos un punto más. Daniel capítulo 3, desde el verso 8. Vamos a resumir parte aquí. Porque el poder de Dios, Él se lo revela a los que creen. Daniel capítulo 8, allí detalla la historia de 3 jóvenes. Vamos a leer rapidito. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Oh, tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro.
y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor con ira y con enojo pidió que trajeran a estos jóvenes. Y al instante fueron traídos estos jóvenes delante del rey. Y miren lo que le pregunta Nabucodonosor a ellos. Verso 14. Y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad que cuando suena baile en la calle de noche, ustedes no se arrodillan? Sí, porque esa es la canción de carnaval. Ahora, entienda aquí qué fue lo que pasó. Porque mi pensamiento es que entendamos al Dios que le servimos, que conozcamos su poder, pero también que conozcamos su soberanía. Cuando el rey le hace esta pregunta, adelante por favor. He aquí nuestro Dios, para hacer eso hay que creer. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tus manos, puede librarnos del horno de fuego. Y si no, a ver, mira rey, cuando toque baile en la calle de noche, no nos vamos a postrar, porque sabemos que el rey al cual le servimos nos puede librar de tus manos y del horno. Ahora bien, entiéndase algo, si no nos libra, como quiera no nos vamos a postrar, preferimos morir antes de arrodillarnos a tu estatua. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran sido lanzados al horno y mueren? ¿Qué hubiera pasado? ¿Honraban a Dios igual? ¿Qué hubiera pasado si Dios no los salva a ellos? ¿Honraban a Dios igual? Yo quiero que usted entienda, hermano, el creer en Dios no es condicional. Si Él hace gloria a Dios, si Él no hace gloria a Dios. Dios podía permitir que los discípulos de Cristo no murieran de la manera que murieron, pero todos fueron asesinados. Todos fueron asesinados. De hecho, a Jacobo lo subieron en el pináculo del templo, lo lanzaron y cuando cayó abajo, aproximadamente 4 pisos, cayó, todavía estaba vivo y aún así lo amarraron de un animal y lo arrastraron por la ciudad. A Mateo lo traspasaron con una lanza, a Andrés lo crucificaron, a Pedro lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Por qué Dios no intervino? Porque estaba pensando en nosotros. Sepa usted que Dios puede librarlo del COVID. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo libra, ¿qué? ¿Él deja de ser Dios? Dios tiene poder para eliminar al COVID. Y si no lo elimina, ¿Él deja de ser Dios? Porque a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros estamos llamados a creer en Él, cualquiera que sea la circunstancia, sea que me beneficie o no, porque Cristo vino a enseñarnos al Dios al cual le servimos, que por amor ha permitido. ¿Por qué existe tanta maldad entonces? No es por Dios, es por el hombre y la maldad que el hombre ha regado en la tierra. Porque así como yo soy malo, paso la maldad a mis hijos, y esto a los hijos de los hijos, y esto a los hijos de los hijos, y al final terminan contaminando la tierra, al final terminan contaminando los ríos, al final terminamos nosotros, que antes bebíamos agua de los ríos, atención, antes bebíamos agua de los ríos, de la cabecera del río, nos agachábamos ahí y tomábamos del mismo río, vaya y hágalo hoy. Antes la gente en Santo Domingo se tiraba a bañarse en el Osama. Hoy no se tiran porque tienen miedo a salir con otro ojo. Porque hay tanta contaminación que ellos no saben si le va a salir una aleta, si le va a salir otro brazo. ¿Dios es culpable? El hombre en su maldad y en su afán de enriquecimiento ha dañado todas las cosas. Mire, hacia dónde va la degradación. Quiero concluir con esto. Hacia dónde va la degradación del ser humano. Nuestros superhéroes hoy, ¿quiénes son? Los superhéroes de esta juventud, de los adolescentes, ¿quiénes son? Gente que no sabe leer ni escribir, que se hacen llamar músicos, que han inundado las redes, porque hoy nuestros jóvenes quieren parecerse a la promiscuidad que hay en las redes y en las canciones que se cantan. ¿Usted ha escuchado las canciones de estos artistas de hoy? Y hasta los comparan con Juan Luis Guerra. Hermano, ¿se ha detenido a usted a mirar a estos dembowceros? Los que manifiestan riquezas y que todo el mundo quiere parecerse a ellos, porque hoy todo el mundo quiere cantar dembow, que es una fiebre que se le, sobre todo a nosotros los dominicanos, teníamos la fiebre de todo el mundo ser pelotero y después teníamos la fiebre de ser bachatero.
Ahora todo el mundo tiene la fiebre de ser dembowcero. El problema es que para ser dembowcero no se necesita voz, no se necesita cantar ni conocer la música. Lamento a los músicos que hay aquí, pero se van a morir de hambre, inundando las redes con malas palabras. ¿Y por qué Dios no hace algo? Porque la humanidad camina de espaldas hacia Dios, no quiere que Dios interceda en lo de ellos, no quiere que Dios se meta. Pero todo esto está reservado, y Dios sigue siendo paciente. Todo esto está reservado porque un día van a tener que comparecer delante de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no solo conocían al Dios Todopoderoso, sino que también conocían que Él es soberano y que lo que Él hace lo hace para su gloria. Hay algunas cosas que debemos entender sobre el poder de Dios, porque también hemos malentendido el poder de Dios. Para nosotros los cristianos, el poder de Dios se manifiesta cuando hablamos mucha lengua o cuando mucha gente está cayendo al piso en las iglesias. Ahí salimos diciendo, wow, ¿cuánto poder había en esa iglesia? Y la pregunta que yo me hago, ¿y Cristo dónde estaba ahí en medio de todo eso? Imagínense que yo ahora mismo me pongo a ministrar y empieza toda esta gente, todas estas ovejas a caer al piso. Y salimos, wow, ¿cuánto poder de Dios? ¿Poder para qué? ¿Para qué era el poder? Ese poder de Dios, ¿para qué era? ¿Dónde estaba Cristo en medio de todo esto? Porque en todo lo que hacemos, Cristo debe ser glorificado. Todo lo que hacemos debería ser para que Cristo crezca en nuestras vidas, no para hacer un show mediático ni un espectáculo. Y esto es lo que ha hundido a la iglesia el día de hoy, que al parecer ha perdido el norte de cuál es su trabajo. Llegamos a un sitio y lo que estamos mirando o oliendo, donde hay poder. El poder de Dios se manifiesta en que los hombres y las mujeres crean en Jesucristo. El poder de Dios se manifiesta en que Dios sigue siendo un Dios firme al día de hoy. El poder de Dios se manifiesta en que nada se le puede resistir a Dios. Se manifiesta en que Él creó todo a través de su palabra. Se manifiesta en que debemos proclamarlo. Se manifiesta en que Dios es la mayor autoridad de este mundo. Se manifiesta en que Él es el único que creó las estrellas y no solo las creó. A cada una llama por su nombre. Y estamos hablando que solo en nuestra Vía Láctea hay 500,000 millones de estrellas. Y la Biblia dice que a cada una Él llama por su nombre. Se manifiesta en que Dios tiene el poder sobre el clima. Y eso lo vimos con Cristo cuando le dijo al clima, ¡cállate! Se manifiesta en que el poder de Dios es visto a través de las Escrituras. Es visto a través de la naturaleza. Se manifiesta en que el poder de Dios todavía al día de hoy sana. Pregunta, ¿y si Dios, yo creo en la sanidad divina? De hecho, la Iglesia de Dios, la profecía, se caracteriza porque una de sus declaraciones de fe es que creemos en sanidad divina. Y todos los que están aquí, yo sé que en algún punto han visto una sanidad que Dios ha hecho en alguien, ¿sí o no? Pregunta, ¿y si usted nunca hubiera visto una sanidad, no creería? Usted no está aquí por creer o no en una sanidad divina. Está aquí porque el sanador es Él. Y Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. De hecho, anoche hablaba con alguien y le decía, el orden principal en la creencia en Dios, sobre todo en el aspecto de sanidad, no tiene que ver con que Dios sana, sino con que el hombre crea. Porque no hay duda de que Dios sana. De hecho, cuando Jesús iba a sanar a alguien, ¿qué era lo que le preguntaba? ¿Qué era lo que le preguntaba, hermano? ¿Era para sanidad o para salvación? Entonces, lo más importante en la sanidad no es en sí la sanidad, sino la salvación. Aquellos que el Señor sanó, ¿alguna vez se enfermaron otra vez? ¿Usted cree que Lázaro no se murió otra vez? Entonces lo más importante no era resucitar a Lázaro, era que el pensamiento de que Dios es poderoso llegara a nosotros el día de hoy. El poder de Dios puede ser visto claramente en lo creado. El poder de Dios se muestra en el nacimiento de Jesús. El poder de Dios sustenta todo, eso lo dice Hebreo 1:3. El poder de Dios levantó a Jesús de los muertos. El poder de Dios salva a través del trabajo de la cruz. El poder de Dios trae una alegría desbordante. El poder de Dios es para vivirlo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El poder de Dios es para vivirlo, amado hermano. El poder de Dios está trabajando dentro de nosotros. El poder de Dios nos ha dado un Espíritu Santo de poder. Tenemos todo lo que necesitamos a través del poder de Dios. Dios reina con gran poder
en la eternidad. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero si no lo hace, es porque Él es soberano. Y de eso hablaremos en el próximo mensaje. Póngase de pie.